Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Mukunda. Hare Krishna, Prabhu. Hare Mukunda, Hare Krishna, Prabhu Nityananda. Hare Hare. Hare Krishna. No tenemos a Denis con nosotros. Está grabando. Oh, Curioso, ¿eh? ok. O es automático. Hare Krishna, Elena. Buenas tardes. Hare Krishna. Hare Bien, Hare. bien. Hare Krishna, Prabhu. Hare Purnamasi. Mataji, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hemos dejado nos toca leer el 61, ¿verdad que sí? Yo tengo apuntado que el último que leímos fue el 59, pero a lo mejor leímos el 60. ¿Sí? Yo coincido contigo también. ¿Ah, sí? Ah, Sí, es lo que yo también pensaba, ¿eh? 59. ¿Hemos leído el 59 o...? Eso es lo que yo tenía anotado, puedo equivocarme. Vale. Entonces nos toca el 60 hoy. Sí. Perfecto. Claro, yo lo tengo en portugués. Muy bien. Toca el 60 entonces. Ayer ha sido una clase muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, sí. Y esta semana que viene tendremos... Uy, un minuto. Hare Krishna, reverencias. Haribol. Igual, Prabhu. Sí, la clase de ayer, qué linda, ¿no? Qué devoto tan dulce, Maharaj. Pareció bien. Sí, muy bonita, sí, muy bonita. Vamos a ver. Elena. Hare Krishna, mis reverencias a todos los devotos presentes y devotas también. Haribol, igualmente. Hare Krishna, Prabhu. Reverencia, digo, Juan. Tengo que mandar aquí una... Hare Krishna, Hare Krishna. Te decía, Prabhu Nityananda, ¿quién viene la semana que viene? La semana que viene tendremos con nosotros una Mataji que se llama Ananga Manjari, discípulo de Prabhupada. Ah, sí, la conozco. ¿La conoces? Sí. Sí, ella es muy buena. Sí, ¿no? De hecho, tendríamos también, estaba marcada el día 4,
el viernes para Hridayananda Maharaj. Oh, ok. Yo quería yo he intentado confirmar con la secretaria que nos comunicamos en portugués, pero no me contestó todavía para confirmar. Y he escuchado que en el mes de agosto Maharaj estaba un poco enfermito y tal, y que no había cancelado todas las clases por Zoom. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si... Entonces, como sabía que Maharaj había estado enfermo el mes de agosto, o sea, que había cancelado, entonces invité a esta devota para el jueves. Perfecto. Legado, el tópico va a ser legado de Srila Prabhupada. Muy bueno, muy interesante, va a ser muy interesante. Sí. Ok, vamos a empezar entonces. Ok. Ya vendrán entonces, ofrezcamos nuestras más humildes reverencias a todos ustedes y también a Srila Prabhupada, el fundador de esta asociación para la conciencia de Krishna. Maravillosa. Namo Vishnu Padaya Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Avutare Srimate Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Naminiti Namine Namaste Namaste Saraswati Bhakti Vedanta Deve Gauravani Pracharine Pracharine Nirvishesha Nirvisesa Sunyavadi Paskatia Tesatarine Vanchakapa Tarubhyascha Alpatarvyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, vamos a continuar con el texto número 60. Y yo puedo leer hoy, o puedo leer este. Yattato hyapikantaya purushasya vipaschitaha indriyani pramatini haranti prasavam manaha. Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. En el significado, Srila Prabhupada habla sobre un santo de la Sri Sampradaya, que es contemporáneo y a la acharya anterior, a Ramanujacharya, que se llama, bueno, Yamunacharya, Sri Yamunacharya, sí. En este verso muy famoso. Yadavadi Mamma Chetta Krishna Padara Vinde, Navanavara Damani Udyatam Rantum Asit, Tadavadivata Nari Sangamel Smaryamane, Avatimuka Vikara Sustu Nishtivanancha. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del loto del Señor Krishna y he estado disfrutando de humor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que piense en la vida sexual, vuelvo la cara al instante y escupo en el pensamiento. ¿Conocéis la historia de Yamunacharya, verdad que sí? No sé, ¿no? Es una historia muy bonita, Yamunacharya. Cómo se ha vuelto rey, cómo ha conquistado al Pandit, este famoso, ¿verdad? Y después cómo han ampliado su reino también y cómo su abuelo planeó para rescatarlo, ¿verdad? Para rescatarlo con la complacencia de los sentidos. Eso se explica en la biografía esta de Ramanujacharya, la primera parte. Habla sobre Ramanujacharya, sí. Natumuni, ¿no? Natumuni, el abuelo. Muy bien, ¿alguna preguntita, algún comentario de vuestras eminencias? O sea que lo que parece evidente es de que todo el mundo tiene deseos materiales, ¿verdad que sí? Incluso el devoto súper avanzado como Yamunacharya parece que tiene deseos materiales, pero lo que hacer con los deseos materiales es, o sea, lo que hacer con los deseos que entran, eso sí que es importante. Y el devoto avanzado definitivamente no se
no se agita por la aparición de los deseos. ¿Sí? Incluso deseos como estos, ¿no? Bastante físicos, pero vamos que no se perturba. ¿Algo más? Sí, Jayanta Prabhuji. Haribol. Sí, me he Hare acordado que Sadhvarup Maharaj, Sí. la mente tiene tres funciones, que es pensar, sentir y desear. Y sucede todo bastante rápido. Luego el deseo puede ser de rechazo o de apego, ¿no? Dice que en cuanto nos viene el pensamiento, tenemos que tratar ya en ese momento de echarlo, porque sucede todo muy rápido y si no estamos muy fuertes es posible que nos arrastre a hacer cosas que sabemos que no están bien. Vamos, o sea, este es un tema que has tocado y creo que Krishna va a hablar un poquitín más adelante, ¿verdad? En el texto 62, creo que Krishna va a hablar sobre este tema que acabas de mencionar, ¿verdad? Muy bien. ¿Nada más? Podemos avanzar en la Bhagavad Gita. Hare Krishna, Elena, bienvenida. Bueno, entonces el otro texto, ¿quién le gustaría de leer? El otro texto, 61. Hola. Hola. Sí, quería decir que el último encuentro con Bhaktivedanta Swami Maharaj, él precisamente ha dicho que hay 4 funciones de la mente, no 3. Recuerda que Nityananda le ha preguntado cuál es cuarta. Él estaba explicando de que la cuarta era precisamente lo que al principio como si él percibe diferencia, por ejemplo del sonido, le ha hecho un ejemplo, que cuando tu aparato diferencia qué es lo que percibes. No recuerdo usted, Nityananda Prabhu. Bueno, yo creo, según me acuerdo, y como he dicho ayer, mi memoria ya no era como antes. Las 4 realmente categorías no es precisamente las funciones de la mente, pero el cuerpo sutil que está dividido en cuatro categorías. Entonces mencionó la identificación del sonido, sí, me acuerdo así vagamente, y como siendo la función de la chitta. Después entonces tenía la mente, el departamento de la mente, el departamento de la inteligencia y el departamento del ahamkara, el falso ego. O ha dicho chitta, ahamkara, mente, inteligencia, algo por ahí. ¿Sí? No sé si alguien estaría por ahí, quería añadir algo. Pero yo me acuerdo, siento la pregunta de ¿se escucha bien? Lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Se escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, vagamente me acuerdo algo de eso, sin que la pregunta sea hecha, y creo que Maharaj ha dicho que las funciones continúan siendo 3, pensar, sentir y desear, pero que el cuerpo tiene 4 funciones. Esto me acuerdo, de nuevo, ¿quién le gustaría de revisar? Está ahí, está ¿cómo se dice? La clase está grabada. Si podría alguien revisar así y decirnos alguna cosa en la siguiente clase. Muy bien. Entonces pasamos a 61. ¿Quién le gustaría leer? Yo mismo puedo leer. Por favor. En verso 61. ¿Leo el significado también, Prabhu? Bueno, poquito, sí. Puede ser. Vale, tú me dices cuándo parar, ¿eh? Tani sarvani Vale. sanyaya yukta asita matpara vasei yasyendriyani tasya prajna pratistita. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna
constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. Y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaj Ambarish y, por orgullo, se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio y, en virtud de ello, salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9.4, 18, 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto matpara del Señor. Perfecto. ¿Alguna preguntita hasta ahora? ¿Algún comentario? Es el aspecto positivo de la conciencia de Krishna, ¿verdad? Incluso los comentadores mayavadis, yo no leo, solo para que quede claro, yo no leo comentarios de los mayavadis de Bhagavad Gita, pero sí que leo un comentario y algún devoto que sí que menciona a un acharya, parece que es bastante fuerte en la tradición de Shankaracharya, llamado Madhusudana Vachaspati. Y él menciona que definitivamente aquí Krishna habla sobre el servicio devocional. Es el texto probablemente en el capítulo 2 que más evidente se pone el hecho del bhakti, ¿verdad? El servicio devocional. Y como se ha dicho anteriormente también, que el capítulo 2 es una especie de una introducción a aquello que se va a decir, ¿verdad? Krishna explica, yo voy a hablar sobre esto, y lo hace de una forma sencilla, y después va ampliando en los capítulos siguientes. El capítulo 18 es como que, bueno, como te he dicho, Arjuna, he hablado de esto. Entonces, más o menos así que Krishna encerra su diálogo con Arjuna, el capítulo 18, más o menos repitiendo. Pero este texto en particular, sí, definitivamente es Bhakti Yoga puro. Sí. ¿Comentarios? Sí, un comentario de la lectura, del comentario, mejor dicho, de Srila Prabhupada. Cuando dice cómo cómo reaccionó el rey, cómo reaccionó él cuando estaba siendo agredido, ¿no? Me parece interesante, siendo un rey, ¿no? Imagínate. A veces uno ni siquiera es un rey, pero uno se siente como un rey. Y entonces cuando uno se siente agredido, uno reacciona, no reacciona como un devoto, sino reacciona como una persona sin mucho conocimiento espiritual. Me parece bien interesante, interesante ese punto, como para meditar en eso, ¿no? Ajá. Muy buen punto, sí, meditar, sí, en eso. Buenos ejemplos, los devotos avanzados. Sí, me gustaría puntualizar algo con respecto a esto. Sí, por favor. Yo voy solo a abrir aquí la puerta del apartamento. Sí. Creo que es Chitra Devi quien ha hecho el comentario, ¿es correcto? Sí, Prabhu Mukunda. Hare Krishna, Mataji.
Mire, con respecto a esto, la opinión, el entendimiento que yo tengo es que efectivamente tú tienes mucha razón en lo que dices. El proceso de conciencia de Krishna está diseñado para modelar nuestro carácter y hacer que nos volvamos humildes en última instancia. Así que lo que tú dices es 100% correcto y muy apropiado. Sin embargo, también se nos enseña que cuando nos vemos agredidos, no debemos darnos por aludidos, debemos ser tolerantes, pero que cuando vemos que se ataca a un Vaishnava o a la Suprema Personalidad de Dios, debemos ser muy enérgicos en la respuesta. El ejemplo de ello está en Hanuman, en el señor Hanuman, en Lord Hanuman, ¿no? Él actuó en Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, dijo que la forma de actuar de Hanuman en Sri Lanka era una muestra de verdadera humildad. Así que, resumiendo, las palabras tuyas son 100% correctas y muy apropiadas, pero a la vez también se ha de contraponer este aspecto que yo menciono, que cuando uno es atacado debe ser tolerante, pero si uno observa que la conciencia de Krishna, que el Guru, que la Suprema Personalidad de Dios o que los Vaishnavas en general son atacados, uno debe responder de forma contundente. Si no es capaz de responder, uno debe marcharse del lugar. Y si es capaz de responder la ofensa de forma argumentada, filosóficamente, debe hacerlo. Pero de una u otra forma no puede mantenerse impasible cuando la ofensa es contra otro Vaishnava. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu, por recordarnos eso tan importante. Ajá. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuál sería el, o sea, cómo sería para tenernos una, porque este tipo de situación, claro, normalmente nosotros reaccionamos de una forma no muy apropiada, principalmente en situaciones inesperadas, ¿verdad? Cosas que nosotros no esperamos. ¿Cómo sería el antídoto para estas situaciones inesperadas? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia en reaccionar de una forma, bueno, no hace falta comentar detalles o esto, aquello, pero vamos, como de una forma, por ejemplo, ustedes que han tenido una experiencia inesperada que, o sea, normalmente podrían hasta contestar de una forma así muy intensa, pero de una otra manera han actuado como un buen caballero, una buena dama, un buena representante de Krishna, de Prabhupada, de Guru Maharaj. Entonces, ¿a qué atribuyen ustedes en esa situación? Me hago la pregunta, si se ha entendido, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, tenemos a alguien por aquí, que es Jayanta Prabhu. Hare Krishna. Yo pienso que cada uno va a reaccionar según la modalidad en la que se encuentre. De hecho, Krishna lo dice en el Bhagavad Gita y recuerdo que Hanuman Swami dice que si hay una pelea, el dharma del Kshatriya es participar de alguna manera, pero el dharma del brahmana es meterse debajo de la cama, o sea, nunca va a reaccionar igual un brahmana que un Kshatriya, sean Vaishnavas o no sean Vaishnavas. Ahora, está claro que el Vaishnava, si no pierde la conexión con Paramatma, debería de verlo todo en relación con Krishna y tendría que tener algunas consideraciones, no actuar como una persona de clase baja. Pero Maharaj Pariksit reaccionó mal porque el brahmana estaba meditando, entró un poco en la pasión y bueno, y pasó lo que pasó. Y los satrias, normalmente a veces les sale la pasión y no pueden controlar los sentidos.
Pero eso sí, si son Vaisnavas, si lo hacen, se arrepienten luego o piden perdón. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien gustaría de añadir algo más sobre este tema? Sí, Elena. Sí, yo quería decir por mi experiencia que me pasaba que muchas veces estás hablando con un devoto y empiezas a criticar y no te das cuenta porque realmente estás hablando y como si tú dices tu opinión, pero esta opinión realmente es agresión, pero agresión a través de crítica. Entonces, claro, a ti no te parece que tú estás criticando y de golpe el devoto dice, bueno, ya estamos criticando, que dejamos aquí y mejor que nos seguimos. Entonces yo tenía estas lecciones porque a mí a veces cortaron porque sin dar cuenta yo realmente entraba ya, entre comillas, yo pensaba que opino, pero ya era una crítica. Lo que pasa es que a veces es verdad que a un nivel de neófito no te das cuenta que estás realmente, pues eso. Y eso es una agresión también y me gustó que la persona realmente me paró, pero primera reacción era como si no entender, como si, que no me deja hablar, pero ya con el tiempo te das cuenta. Y también me pasó con una persona muchísimo más avanzada, también te da a ver de otra forma la situación y te enfoca en las cosas buenas que esta persona, que tú realmente estás como si opinando, pues te dice, y enfocarse en una cosa buena que ha hecho esta gente. Convertir tu crítica en ver lo bueno que hace para los demás esta persona. Pues eso. Muchas gracias. Hay una forma de analizar las cosas que es el análisis sándwich. ¿Has oído hablar sobre la análisis bocadillo? La análisis bocadillo, no. Análisis bocadillo es tú dices una cosa buena de la persona, después dices una cosa que podría incrementar en términos de cualidad o que tú veas que de repente, ¿sabes? O la persona o una situación cualquier, y al final dice otra vez una cosa buena de la persona. ¿Vale? Entonces, ese es el análisis de bocadillo y es siempre muy buena. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien gustaría compartir conozco alguna experiencia así que haya tenido, que ha reaccionado de una forma que eso se llama el sándwich, exactamente? Que incluso nosotros pensamos, wow, hasta yo estoy admirado de mí misma o de mí mismo. ¿Queréis compartir algo? Krishna. Haribol, Juan, sí. Bueno, yo quiero compartir una cosa muy sencilla, no precisamente a nivel de un sabio o de un rey, ¿no? Lo que yo he sentido alguna vez, muy pocas veces, es una especie de desprecio de algunos devotos. Desprecio, o sea, sí. Después como cuando no te inicias todavía, pues eres lo que eres. Entonces, sentir eso, decir, por ejemplo, esta persona, pero a ver, un poquito a un lado, hasta a un lado, así, ¿no? En muy pocas ocasiones, y créame que cuando uno tiene una pequeña educación por ahí, cuando uno tiene un poco de ciertas cosas diplomáticas, esto, y que viene de un devoto, es muy fuerte. Por ejemplo, recuerdo un incidente, yo desde muchos años he estado siempre con los devotos y cantando y tocando instrumentos, todas estas cosas, y pues me llevaba a tocar los cártalos, por ejemplo, regularmente, bastante bien, no con la perfección, pero entonces una vez vino un devoto en un templo X y me arrebató los cártalos, me arrebató de las manos los cártalos. Y entonces yo le dije, Prabhu, disculpe, los sé tocar bastante bien. Me los quitó, no me dijo nada, me los quitó, como decir, David, aquí los perros sarnosos no tocan los cártalos. Me dolió un poquito. Y como buen perro sarnoso, pues me retiré hasta el próximo domingo para que no me salga la pasión, la ignorancia, que no se salga. Eso recuerdo, y ese incidente yo creo que muchas personas han sufrido.
no es una cosa muy común entre los devotos. Entre los devotos, los Vaishnavas, devotos en general, son personas muy educadas, ¿no? Tienen su temple muy bien hecho y uno está muy a gusto con los devotos y sabe que está en un lugar pues, de personas de una educación muy elevada. Pero hay algunos casos que... Pues nada más, eso es lo que quería comentar. Venga. Gracias, Juan. Hare Krishna. Jayanta. Prabhu. Sí, un poco en relación a lo que dice Juan. Juan La Prabhu. perspectiva ideal sería que cualquier cosa que nos sucede, pensar que Krishna nos la está diciendo. Esa sería una perspectiva muy deseable. Que si alguien nos dice, a lo mejor pensar, oye, a lo mejor Krishna me está diciendo que quiere más compromiso, que quiere... Esa perspectiva es muy difícil. Pero, por ejemplo, vuelvo a Sadhguru Maharaj, no sé por qué me estoy acordando hoy de él más que de otros. Y él estaba cantando japa, él era guru, era Sannyasi Guru, y fue un bhakta y le dijo, no está cantando bien. Y hizo un libro, Manual Reformatorio del Japa. Él dijo, sí, porque sea un bhakta no es que no va a tener razón. Krishna me está diciendo que no estoy cantando bien. Esa es la perspectiva ideal. Por supuesto, no justifica lo otro para nada, pero si nosotros tratamos de ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros en vez de qué es lo que tienen que hacer los demás, vamos a ir más rápido, no vamos a perder tanto tiempo en ver por qué los demás no hacen las cosas de forma correcta, sino simplemente dedicarnos a cómo tenemos que hacerlas nosotros y no preocuparnos por los demás. No es fácil, pero pienso que tenemos que trabajar en esa línea, meternos ahí. No. Tengo que ver lo mío y dejarlo de los demás. Bueno, gracias, muy bueno. Nityangi creo que quiere decir alguna cosa. Nityangi Matashi, Hare Krishna. Hare Krishna, ¿se me escucha? Sí, sin duda. Sí. Bueno, pues lo que quiero comunicar es que muchas veces en las escrituras nos vienen ejemplos de personas santas extremadamente tolerantes y que, claro, tampoco no es que podemos extrapolar ese nivel de tolerancia a unas personas que no nos encontramos en ese nivel tan elevado. Entonces, no me refiero a, o sea, por ejemplo, si hay una provocación, ¿no? Que hay alguna injusticia, por ejemplo, lo que ha comentado Juan Laguna que le pasó, ¿no? Pues hizo bien, ¿no? En ese momento de no, ¿qué vas a decir ante una barrabasada así, ¿no? O sea, mejor callarte, eso sí, callarse está bien, pero no, o sea, no esperar uno de uno mismo como una falsa humildad, ¿no? Porque cuando alguien no está actuando bien, especialmente si son, porque por ejemplo, ¿no? Si viene por parte de una persona que no tiene ninguna posición, ¿no? Importante, por ejemplo, en ese templo. Ahora si viene, no te están dando un trato adecuado, porque también pasa por parte de personas que están, pues, o bien en el consejo del templo, o bien el presidente, y no te da un trato apropiado, entonces uno no tiene por qué estar buscando ahí ninguna humildad, tiene que darse cuenta que cuando alguien se equivoca, o sea, tú puedes ver, tienes ojos en la cara y ver que esa persona no ha actuado bien y se ha equivocado. Entonces tampoco te puedes machacar tu propia autoestima. Como que uno en un momento dado puede poner hasta una distancia según lo que te pase. Porque claro, ojos en la cara tenemos y si nos hacen alguna gorda, pues tampoco no puedes permitir que te pisoteen. ¿Puedo Muy decir bien. algo con respecto a lo que ha dicho Nityangi? Sí, muchas gracias. Muchas Sí. gracias, Nityangi, por tu intervención. Sí, Elena. Sí, que es verdad que también escuchaba de los superiores que sí que se aconseja cuando tú no sientes buen trato, ¿no? Es como si a distanciarse, ¿no? Que cuando hay falta de respeto. Pero yo creo que también es importante ver qué está pasando en tu mente cuando tú te distancias. Porque una cosa, cuando tú te distancias
con una intención o con otra, porque me parece que es muy difícil a veces. Yo puedo distanciarme, pero como si por dentro siento que yo tengo razón. O a distanciarse, pues yo creo que es fundamental, no siempre eso sale de verdad, porque la mente te empieza a machacar y tú tienes razón y tu falso ego sale, pero a distanciarse con un respeto a una persona y siempre acordar que no somos perfectos. En estos, ¿cómo se llaman? Los defectos que tenemos siempre vamos a tener. Estamos todos acondicionados y que estamos todos con nuestros problemas. Entonces, cuando empiezas a pensar eso y ver a otra persona con compasión y entender que él también no es perfecto, entonces ya como la mente se empieza a relajarse y empiezas ya como si, pues eso, que ver más real. Porque a veces, ¿verdad? Falso ego te invade tanto que sí, yo me distancio, pero yo sí que tengo razón. Pero yo con esta distancia te voy a dar a entender que tú que es que no tenías razón. Pues a mí me pasaba. Y también quería preguntar si Nityananda Prabhu tiene alguna experiencia que él ha defendido a alguien o alguien le ha defendido a él en este tema que estamos tratando. No, más bien, antes de eso vamos a leer aquí un comentario de Lavanga, que hace mucho tiempo ha comentado. Es porque no todos los devotos son bien educados y confunden el conocimiento espiritual con saber todo, estar bien en todo lo que hacen. Pero el trato a los demás debe ser muy cuidadoso. Bueno, en mi caso no siempre he sido cuidadosa, pero sin duda he aprendido lo importante de hacerlo. Muy bien, gracias Lavanga. Mataji, ahora tenemos otra vez Mataji Lavanga, que explica. En una clase su santidad, me imagino que sea Hridayananda Goswami, dijo algo que a mí me conmovió mucho hace algún tiempo y me sirvió mucho. Le preguntaron cómo manejar esta situación de maltrato y él dijo, no dejarse humillar, también es misericordia. No dejarse humillar también es misericordia. Es decir, como decía Srila Prabhupada, somos piedras filosas dentro de un costal y entre todos nos estamos puliendo. Entonces, todos estamos en ese proceso de mejorar. Una de las cosas más importantes y difíciles de hacer bien, que es tratar con los demás. Todos, incluso la familia. Muchas gracias, Lavanga. Sí, es muy importante ese tema de ¿cómo se dice? No dejarse humillar, también es misericordia. Ok, muy bien, buena perspectiva. Sí, Prabhuji. Prabhu Mukunda y después Jayanta. Yo quiero felicitar y estoy muy de acuerdo con lo que ha aportado tanto Nityangi como Lavanga. Las dos visiones son, desde mi punto de vista y comprensión, son muy correctas. Y sobre todo este último punto de que también es misericordia una respuesta correcta ante una situación injusta, pues también es... Porque muchas veces la tendencia es a ser un poco sentimentales y a querer ser más papistas que el Papa y a querer aparentar una humildad que realmente no tenemos. Creo que antes ha hablado de esto también Jayanta Prabhu. Entonces, eso es un poco artificial. Es preferible mantenerse natural, aunque se sufran las consecuencias, pero si conlleva una comprensión de la situación y una mejora, es preferible a ocultar la cabeza y dárselas de algo que no corresponde con la realidad. Es mi comprensión. Muchas gracias, Mukunda. Muy buena entendimiento. Jayanta Prabhu, Hare Krishna. Después pasamos a Saki Mataji, que tiene aquí un comentario y una pregunta. Quería volver al verso y a la aplicación, ¿no? Primero hay que distinguir entre lo que es maltrato y lo que ha explicado Juan, que es un incidente sin mucha importancia. Tampoco sabemos los detalles, pero a lo mejor pues alguien del templo tenía un día malo y que son dos temas a tratar de forma diferente, ¿no? El maltrato es cuando a alguien le están haciendo que su autoestima se la están machacando y eso no se debe de permitir nunca, hay que hacer lo que sea. Y otra cosa es un incidente como el de Ambarish Maharaj con Dhruva Maharaj,
que uno iba de brahmana y el otro iba de devoto, ¿no? Y entonces lo que tenemos que pensar que tanto en los templos como fuera, desde el Bhakta hasta el Sanyal, todos tenemos una parte de Dhruva Maharaj y una parte de Ambarish Maharaj, ¿no? O sea, una parte de devoto o del que sea. Durvasa, perdón, Durvasa. Y otra parte que no es tan devota, que es más superficial. Y a veces te puede salir una y a veces te puede salir otra. No creo que debamos de mirarlo, porque a veces queremos exigir que los demás sean perfectos, pero nosotros somos perfectos. O sea, yo me haría esta pregunta. ¿Estoy yo en condiciones de exigir? Y luego me haría otra pregunta. ¿Tengo yo tiempo para arreglar el mundo? ¿Tengo yo tiempo para arreglar todo lo que está mal? ¿O dedico más tiempo a arreglarme lo mío, que bastante trabajo tengo? Simplemente lanzo meditaciones, no justifico a nadie, pero he vivido años en templos y entre que uno puede ser más neófito de lo que debería y la agitación, a veces no puede responder de una forma tan Vaishnava. Sin justificar a nadie, sin justificar a nadie, pero doy otra perspectiva, ¿no? Desde otro sitio. Muy bien, gracias. Vamos a leer entonces aquí lo que dijo hasta lo que escribió. Creo que es una pregunta. Pues pasamos a Chitradevi Mataji. Mi referencia es una pregunta. El mal carácter para alguien que está dedicado con esmero en la conciencia de Krishna en estos tiempos, ¿es considerado una caída? El mal carácter para alguien que está dedicado con esmero en la conciencia de Krishna en estos tiempos, ¿es considerado una caída? Esa es la pregunta. El mal carácter, ¿es considerado una caída? yo diría, hasta Saki Mataji, gracias por la pregunta, que es muy buena. Yo diría que la calidad mejor de un devoto es la rendición a Krishna. Las demás vienen por acréscimo, son las más importantes, o sea, vendrán con esta rendición a Krishna. Y entonces, es eso, de vez en cuando, bueno, alguien ha comentado aquí, se ha comentado bastante, que por veces hay un mal día, por veces hay... eso me gustaría, después de Chitradevi, me gustaría comentarlo, voy a comentar ahora mismo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a un templo, que es la primera vez que estamos en un templo, ¿vale? Y nos hace eso lo que Prabhu Juan ha dicho, ¿ok? De que nos quitan la primera vez que estamos ahí nos quitan las cartas, ¿ok? Y la misma situación en un templo en que nosotros somos conocidos, en que nosotros tenemos un cierto estatuto, en que nosotros, yo qué sé, por ejemplo, nos hacen eso en el templo por ejemplo, de Kaunas en Lituania, nadie nos conoce, ¿ok? Y nos hacen eso en Nueva Brajamandala, que todo el mundo nos conoce. ¿Cuál sería la reacción? La reacción sería la misma. O sea que está un poquitín también un poco con nuestra propia proyección también, ¿verdad? O sea, nuestra reacción es un poco también de acuerdo con nosotros pensamos que nosotros nos ve. Entonces, no sé, es algo, no quiero entrar mucho en temas de psicología o esto o aquello, no estamos aquí para esto. Pero vamos, que también es verdad que mucha proyección nosotros mismos y muchas expectativas también muchas veces trae un poco de frustración. Así. ¿Verdad que sí? Bueno, y bueno, no sé si te ha contestado hasta Saki. Yo diría que hay que ver hasta qué punto el devoto está entregado a Krishna, analizar eso. Definitivamente que no lo veo como una caída, lo veo como un incidente que pasó, pero que, bueno, que irá a mejorar seguramente. Yo esto te podría decir hasta Saki. No sé si te ayudó en algo, pero vamos. Disculpe, yo como no he entendido de todo el sentido de este mensaje,
con esmero es entre comillas o no. ¿Alguien puede, con otras palabras, decir qué quiere decir dedicado con esmero? ¿Cómo? La pregunta Dedicado es, con esmero es con dedicación. Esmero y dedicación puede ser un sinónimo de esmero. pero ¿por qué tiene que ser como caída? Es entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esmero? No, esa es la pregunta de la Esa es devota, pregunta, sí, es la justamente. pregunta. Una persona que está dedicada, con dedicación, se presenta un mal carácter. Quiere decir que en ese momento se cayó. O sea, es considerado una caída. Bueno, yo personalmente no creo que sea una caída en términos de entender, o sea, de romper los principios o esto. ¿No? Es una situación que es puntual y esperemos que sea puntual, y si no es puntual, pues si es una cosa que es muy a menudo, entonces es bueno que alguien, su autoridad, hable con la persona y le diga, mira, ¿qué te puedo hacer para ayudar? ¿No? O sea, parece que estás manifestando algún tipo de situación que es incontinua y probablemente no es lo mejor para tu vida espiritual. Así que, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo, no? Eso se podría decir así. Chitradevi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, sí. Adelante. Bueno, yo quería leer un poquito aquí una cuestión que dice Mahatma Prabhu sobre, ¿sabes que Mahatma Prabhu él ha escrito y conduce talleres del perdón, ¿no? Y entonces justamente como que lo relaciono con este tema de, bueno, sí, todas estas cosas pasan, ¿no? No porque seamos devotos no nos van a pasar este tipo de cosas donde vamos a encontrarnos en situaciones que nos sentimos agredidos, maltratados, ¿cierto? Eso va a estar siempre ahí. Entonces, pero uno como devoto debe, como lo decía el comentario, uno debe tener como debe tolerar, ¿verdad? No significa, y en esto voy a leer lo que dice él, dice que una vez un devoto le preguntó le dijo a Srila Prabhupada, yo soy el más caído. Y Srila Prabhupada le respondió, tú no eres el más nada. De este devoto, estoy traduciendo del inglés al español, ¿no? Este devoto trataba de encontrar reconocimiento diciendo, soy el más caído. Y esto era para llamar la atención. Esto es realmente una sentencia o una expresión de orgullo. Y esto puede ser también usado como una excusa para no ser consciente de Krishna. Uno debe ser, soy el más caído. No, uno debe decir como soy el más caído. No, I don't expect me to. Ni siquiera puedo considerar ser consciente de Krishna. O cuando alguien te pregunta, tú podrías decir, oh, yo soy el más caído, no soy ni siquiera calificado o capaz de hacer este servicio. Entonces esto realmente puede ser como una excusa realmente para entregarse, ¿no? Eso quería leer, y quería leer también otra cosita cuando Krishna Das Kaviraj dice, soy como una, si no me confundo en la traducción, es como una larva en el excremento. Y Mahaprabhu dice, piensa que eres más caído que una hoja ¿cómo se diría? De grass, como una, ¿cómo dicen eso en español? Pasto. Piensa que eres más caído. Pasto. Sí, gracias. Pienso que eres más caído que una hoja de pasto. Entonces, un devoto puro se tiene que sentir más como, dicen, como una lombriz del excremento. Pero si tú no eres un devoto puro, no digas que te sientes como una lombriz del excremento, porque esto realmente es artificial. Todo esto lo estoy leyendo de
de Mahatma Prabhu. Ese es su comentario. Sin embargo, él, obviamente, de alguna manera nos motiva y también nos da como lecciones del perdón, ¿no? Entonces, es como un balance, ¿no? Uno realmente tiene que tratar de ser compasivo, como lo decía Elena, y también tratar de perdonar esas cosas, ¿no? Y dejarlo pasar, y también como lo decía, creo que era Mukunda Prabhu o Yayanta Prabhu, aceptar todo al final como que viene de Krishna, ¿no? Como algo, te pasó algo por así, te pasó algo, estás en una situación así, estuviste en una situación complicada o que te sentiste maltratado, ofendido, tómalo como, bueno, Krishna quería mostrarme algo. Y lo último, quería compartir una experiencia propia. Nosotros fuimos al templo el día de Radhastami, el templo aquí está cerrado, pero hicieron un programa como que uno podía caminar enfrente de la deidad y tomar darshan. Mi esposo hace tiempo estuvo dentro de la junta directiva del templo hace un par de años, pero hay personas que creen que todavía él está dentro de la junta directiva, obviamente. Y bueno, él hace asesorías respecto a salud, más que todo ahorita con la problemática de COVID. Cuando él pasa a tomar darshan, una madre, él no tenía ni 10 segundos tomando darshan, una madre se acerca a él y le dice que por favor siga caminando, que hay devotos que están esperando tomar darshan y que él está obstruyendo que otros tomen darshan en la línea. Él dice como, pero apenas llevo unos segundos aquí, ni siquiera he tomado darshan de Radheshyam. Y entonces la devota insiste, no, usted debe moverse. Bueno, mi esposo me mira con cara como de qué está pasando aquí y me dice, volvamos a hacer la fila. En ese momento volvemos a hacer la fila para volver a tomar darshan, y cuando la devota lo ve, vuelve a él y le dice, usted no puede hacer la fila por segunda vez, porque hay más gente haciendo la fila afuera del templo. Y él le dice, estoy tratando de tomar darshan. Y ella dice, bueno, usted creó estas reglas, entonces usted debe cumplirlas, le dice, ¿no? Pensando que de alguna manera él está en la junta directiva. Bueno, mi esposo sigue caminando, pero él dice, entonces era como, y todo esto estamos hablando enfrente de las deidades el día de Radhastami, en un templo donde la comunidad somos más de 2,000 devotos, o sea, es algo como que impacta. Y mi esposo decía, ¿será que Srimati Radharani no está contenta con mi servicio? ¿No está contenta con ninguno de mis servicios? ¿O que no la estoy complaciendo? Y bueno, y se retira, pero él se queda con eso, ¿no? Porque siente que fue una ofensa, sobre todo que la idea de tomar darshan es que tú te detengas frente a la deidad, ella te mire y tú la mires y tomes darshan con todos los detalles del darshan, ¿right? Entonces, bueno, quería contar un poco esto porque cómo él manejó la situación. Luego él cuenta esto, lo que le pasó a él a un amigo de él de Vrindavan, y el devoto responde con lo siguiente. Él dice que a veces nosotros como devotos encontramos nuestros traumas queremos ponerlos en otros devotos. Entonces me acuerdo lo que dice Juan, ¿no? Lo que decía Bhakta Juan, lo que le pasó a él, de repente ese devoto no nada más traía un mal día, a lo mejor tenía un mal día, pero a lo mejor es algo que a él le pasó en el pasado y tiene un trauma con eso y él lo reflejó en Juan. Entonces a veces hacemos eso como devotos, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, ¿qué fue lo que respondió mi esposo? Bueno, entonces debo ser más paciente, debo tener más paciencia. Entonces cuando yo pienso que te pasan cosas así, uno debe aprender y decir, debo tener más tolerancia, más paciente, ser más paciente. Eso es lo que puedo aportar.
Jai. Gracias, Hare Krishna. Bueno, entonces pasamos al texto 62, el texto famoso por lo cual siempre estamos anhelando. Jayato Vishayam Pumsa Sangasteshu Pachayate Sanga Sanjayate Kama Kamat Krodo Vijayate. Traducción: al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la hermana menor de la lujuria, que se llama la ira. Muy bien. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo llaman a Kroda? A Kroda lo llaman también Kamanuja, ¿verdad que sí? Como a Lakshman lo llaman Ramanuja, porque Ramanuja es el hermano menor de Ramachandra, es Lakshman. Y la ira, uno de los nombres es Kamanuja, el hermano menor de Kama. O sea, ¿dónde está Kama? Está su hermanita la ira. No se puede obtener una hermana sin la otra, ¿verdad? O sea que tenemos que invitar a las dos a nuestra vida. Muy bien, entonces mira, creo que aquí hay una palabra muy interesante, que es al contemplar los objetos de los sentidos. Al contemplar, ¿verdad? Creo que esta palabra es la palabra llave en este texto. Al contemplar. Porque parece que, o sea, nosotros naturalmente que salimos a la calle y no vamos al estilo de Gandhari, ¿verdad? O sea, vamos con los ojos abiertos y tal. Entonces, o sea, miramos a los objetos de los sentidos, pero aquí habla al contemplar. Esto que contemplar, esta palabra es muy interesante, ¿verdad? Contemplar, sí. Mukunda Prabhu. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. De hecho, considero que cada palabra del Bhagavad Gita, viniendo directamente de la Suprema Personalidad de Dios, tiene un significado implícito muy, muy importante, trascendental. En concreto, lo que tú dices es referente a la palabra al contemplar. No dice al ver. Ver y contemplar es muy distinto. Tú puedes salir a la calle y ver 1000 cosas, pero verlas no quiere decir que tú te deleitas, te recreas en ellas, que ya sería contemplar. El hecho de mirarlas en profundidad con deseos internos personales de obtener algún beneficio de ese tipo de observación, de mirada, ya equivale a contemplar. Entonces, no dice ver, sino dice contemplar. Todos tenemos derecho a ver, pero ya contemplar es más peligroso. Muy bien, gracias. Después de contemplar surge una situación interesante en el texto que es el Sangha, ¿verdad? Yayato Vishayam Pumsa. Sangha. Hay un Sangha tipo, ¿no? El objeto de los sentidos y ¿Quién hace el Sangha? Ahí, ¿quién hace el Sangha? Con los objetos de los sentidos. ¿Quién hace el Sangha? Esa unión, ¿verdad? Esa unión, ese Sangha tipo Sadhu Sangha, ¿no? ¿Quién hace ese? O sea, ¿cuál es el elemento del ser humano que crea ese Sangha entre los objetos de los sentidos y el alma? ¿La mente? Yo podría decir que es la mente. La mente, sí, la mente, sí. Sí, muy bien, Ishwari. Gracias. Y la Vanga también, Mataji, gracias. Jayanta, ¿quería decir alguna cosa? No. No, bueno, quería decir la mente. No, que me he acordado que Prabhupada, hablando de la diferencia entre ver y contemplar, él dice que, por ejemplo, para un hombre y viceversa, para un hombre mirar a una mujer joven, sentirse atraído es algo natural. De hecho, Krishna lo ha hecho así. Pero si la miras 3 veces, ya te has pasado. O sea, lo normal es una vez
y como mucho 2, en lo que hablamos de pensar, sentir y desear. Si miras 3 veces, el deseo ya está. Ya sea de apego o de rechazo. Pues no es, ¿cómo se diría? No es disfrutable, ¿no? Podríamos decir, ¿es disfrutable o no es disfrutable, ¿no? Entonces, sí, lo que había hablado al principio, que es verdad que se corresponde con este verso, lo de el pensar, sentir y desear, la secuencia esa, que pasa muy rápido, y si no lo detenemos pronto, pues luego puede venir el sanga, el apego, el querer asociarse con la escena, ¿no? Con el escenario. Ok, gracias. Bueno. Sí, es el sentir, ¿no? O sea que uno puede pensar, pero después ahí el sanga entra en la categoría de sentir, ¿verdad? Siento, ¿no? O sea, es esto. Muy bien, Elena, sí. ¿Se me oye así con auriculares? Sí, claro. Sí. Claro. Mira, quería decir que cuando hablamos de la mente, lo que yo también he aprendido de un curso que me ha gustado mucho, porque al principio no entendía, quería compartir, que sí. la mente realmente está en la plataforma de bondad, que quiere decir que está nacido para bueno, ¿no? Tenemos para bueno, que tiene función, que puede funcionar 24 horas. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué está en la plataforma de bondad si siempre decimos que la mente tiene la culpa, la mente? Pues precisamente por eso, porque 24 horas está funcionando. ¿Y qué pasa? Que si realmente, si dejas funcionar la mente para hacer servicio devocional, para la cosa de Krishna, qué bueno tiene la mente que puede 24 horas sin descansar. A diferencia de Buddhi, de intelecto, que tiene que descansar y no son capaces, si tú fortaleces la mente, pues te puede hacer, pues eso, éxito en la vida espiritual, te puede ayudar, porque 24 horas sin dormir funciona la mente. Hasta dormir, nosotros siempre estamos con la mente ahí haciendo las cosas. Gracias. Muy interesante, gracias. Hay un comentario aquí de Lavanga Mataji, nos falta mucho entrenamiento mental desde el nacimiento y creo que el común de las personas no están entrenadas para pensar, pero sí para sentir y desear. Es decir, la cultura es muy superficial y no hay un verdadero entrenamiento para ser un ser humano pleno y feliz. Muy bien. Lavanga, ¿quieres elaborar un poquitín lo que has dicho? No estamos entrenadas para pensar. Sí, en la mayoría de las culturas, bueno, estoy desde la perspectiva de la cultura latina, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo he notado, tengo pues ya algunos años, algunas décadas aquí en el Templo de la Ciudad de México, y desgraciadamente, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de, pues, de los devotos que hacemos servicio ahí, nos vemos muy limitados en cuanto a culturalmente hablando de entrenamiento desde el hogar, ¿no? Llegamos con muchísimas cuestiones de falta de cultural, ¿no? Con una carga cultural muy fuerte que nos impide, que nos hace actuar por impulsos y nos impide pensar a profundidad las cosas, mucho menos tolerar las cosas, y que eso hace que mucha gente se vaya del movimiento, porque cualquier, como decimos acá, ¿no? O sea, no te pueden tocar ni con el pétalo de una rosa porque brincas, ¿no? Y a veces cualquier situación nos crea un conflicto bastante fuerte que nos hace rechazar la asociación de los devotos. Y sería nada más eso, gracias. Gracias, Hare Krishna. Hay que llamar a Mahatma Prabhu. ¿Puedo preguntar? Sí, señor. Yo quería preguntar a Lavanga, usted está diciendo sobre el pensar y está como si, no sé, si nosotros acordamos de 3 modalidades de ignorancia, de pasión y de bondad, realmente, entonces yo creo que vamos a entender que cada persona está pues bajo influencia de estas modalidades. Entonces, yo creo que realmente no es que no piensa, es que piensa acondicionado con la guna bajo influencia en que está,
por eso realmente no que una persona no piensa, es que en esta modalidad de ignorancia piensa lo que piensa, es que porque está ahí encajado. Y yo creo que eso es el problema, salir de ignorancia y pasar ya pues más arriba. Eso bueno, sí, Gracias. en alguna forma sí, pero de otra forma no, porque precisamente la modalidad de la ignorancia significa que no pensamos, ¿verdad? Entonces, sí se trata de las modalidades que debemos de trascender las modalidades a través de un proceso espiritual, o sea, a través del entrenamiento, ¿no? Pero también se trata, ¿verdad? De que precisamente así se manifiesta la modalidad de la ignorancia, a través de no pensar y solamente reaccionar, ¿no? Eso diría yo. Vale, gracias. No, de hecho, también podemos ver en hoy día la información que está vigente, predominante, la información en los canales apropiados, ¿no? A través del media y cosas de esas. O sea, prácticamente ya no venden información, o sea, te venden emociones, ¿verdad que sí? Te venden el miedo, te venden la ira, te venden todo, ¿sabes? Es que todo está hecho para estar siempre con las emociones a tope, ¿no? O sea, estar siempre, no sé, eso podría decir algo también sobre este tema. Nityananda Prabhu, Arriba. a mí quiero decir que, mira, ¿Te gusta ese tema, eh? ¿Te gusta? sí, no, porque pensamos todos, en ignorancia, en la pasión, en bondad. Nosotros sabemos y hay realmente descripción en cada modalidad, en qué piensa, en qué actividad tiene, qué actividades tiene en cada modalidad. Entonces, yo un poco no estoy de acuerdo que no piensan. Sí que piensan, pero sus pensamientos están pues acondicionados de qué piensan, porque en modalidad de ignorancia piensan de una cosa, en la pasión piensan en otra cosa, más avaricia, más ganas de adquirir el poder, ganar dinero, de bondad, tienen otros pensamientos. Entonces todos pensamos, no que no pensamos. Y ahora Kali Yuga precisamente eso, que todos estamos muy ignorantes, pero pensamos, pero depende de qué. Uno de mascarilla, otro de no sé qué. Ok, gracias. ¿Puedo decir algo? Jayanta. Yo creo que... Oliva, sí. Sí, yo creo que la Vanga se refería culturalmente, que la cultura latina es más impulsiva. Yo, por ejemplo, noto aquí en Alemania que piensan mucho antes de actuar. Y yo pensé eso, digo, aquí es más fácil, parece ser más fácil de voto con esta cultura. Yo creo que se refería a eso. ¿Verdad? Okay. Gracias, Oliva. Gracias. Sí, precisamente por eso hablé desde la perspectiva latina. O sea, de lo que yo veo y lo que es mi experiencia acá, porque hay una evidencia muy palpable de que las personas son muy impulsivas y reaccionan muy rápidamente a eso, ¿no? Sin a lo mejor tomarse el tiempo de analizar lo que pasó y más bien es esa la situación. Ok. Muy gracias. Jayanta Prabhu. Ahora que ya acabamos con Jayanta Prabhu. Sí. No, bueno, iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Oliva. En realidad está el lenguaje y la utilización del lenguaje. Yo pienso que la he entendido perfectamente y que se refiere que cuando la inteligencia no está involucrada con la mente, no tiene una posición relevante, decimos, es que no piensas, pero evidentemente también tiene razón Elena porque siempre estamos pensando, de hecho la mente está 24 horas activas, pero se entiende que cuando la inteligencia no está involucrada con la mente, pues la persona no, o sea que es una cuestión lingüística lo que estamos debatiendo, no estamos debatiendo el fondo, porque en el fondo pienso que estamos todos de acuerdo. Muy buen punto. Semántica, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Muy bien. Hasta aquí, los pensamientos, sentimientos y deseos de la mente generan hábitos. Y si no nos empeñamos en servicio devocional, estos hábitos nos arrastrarán una y otra vez. Generan los pensamientos, sentimientos y deseos de la mente generan hábitos. Servicio devocional, sí, es verdad. O sea,
es verdad, el acúmulo de esto, sí. Eso después lleva a actividad. La actividad después, ¿verdad? La mente piensa, siente, desea y después lleva a cabo una cosa y tiene dos posibilidades. O le gusta y quiere repetir o no le gusta y ¿cómo es que surge el apego y surge la codicia, ¿verdad? No le gusta y quiere repetir. ¿No? ¿Cómo es? Bueno, no estoy, y a partir de esta hora ya no funciona, ya estaré mejor. Aceptar, rechazar, ¿no? Aceptar y rechazar, ¿no? Sí, acepta sí. o rechaza. Sí, pero después surge, después del hábito surge el apego, que quiere repetir, y la codicia, no sé cómo, yo he leído algo, eso lo he visto interesante, quería repetir, pero no me salió. No pasa nada. Mira, pues os deseo un fin de semana fantástico, maravilloso. Gracias a todos por vuestra participación muy activa. Damos la bienvenida a Irina, que está con nosotros la primera vez aquí. Claro, ya estuvo con nosotros 2 veces anteriormente, traduciendo a Chaitanya Charitamrita Prabhu y también a Bhaktivedanta Goswami, pero esta vez así, sin traducción, está con nosotros por primera vez. Bienvenida Irina y Hare Krishna a todos, un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchas gracias, devotos. Muchas gracias. Hasta el lunes. Krishna, reverencias. Gracias. La tolerancia especialmente. Haribol.